Hola a todos, soy Luis Germán León y les doy la bienvenida a la primera transmisión vía Facebook Live de Proyecto Aurora, un medio de comunicación social autónomo que busca, a través de distintos formatos, abordar temáticas que conforman la realidad de los pueblos del mundo, especialmente de los sectores oprimidos desde sus diversos territorios de nuestra América. Para ello ejercemos un rol comunicacional crítico, comprometido, riguroso, creativo y de formación constante nos posicionamos desde miradas contrahegemónicas, antipatriarcales, anticoloniales, para enfatizar en la promoción, ejercicio y respeto de la justicia social y los derechos humanos y del buen vivir. Esa es parte de nuestra misión. Invitamos a quienes todos nos ven a visitar nuestro sitio web proyectoaurora.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @aurora_proyecto y también Instagram, @medio_proyecto_aurora. Como ven, hoy nos acompaña Jessica Sandoval, quien es vocera de la Asamblea Comunal de Valdivia. Jessica es la primera entrevistada del ciclo de Proyecto Aurora llamado Organizaciones Populares de Base tras la Revuelta, ¿cómo están enfrentando la pandemia? Gracias, Jessica, por aceptar la invitación y también a la Asamblea. Gracias. Ay, ¿Se escucha bien? sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Hola Luis, gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy una de las voceras de la Asamblea Comunal de Valdivia. Es una vocería transitoria que hemos definido y que esperamos seguramente revocarla y cambiarla en un nuevo ejercicio quizás más presencial, pasada esta crisis sanitaria, por lo menos la crisis sanitaria, ahí nos reformularemos en la vocería. Somos 3 personas y esta vez me ha tocado a mí estar aquí contigo. Así que gracias por la invitación. Bueno, a todos quienes nos ven, recuerden que en esta conversación vamos a estar atentos a sus consultas que hagan a través de Facebook Live. Bueno, la Asamblea Comunal de Valdivia tiene por objetivo construir un espacio democrático, autónomo, abierto y de base popular para la reconstrucción del tejido social y del buen vivir. Esta organización, como muchos ya sabemos acá desde Valdivia, pero también lo compartimos para quienes nos ven desde otros territorios del país, nace precisamente tras las revueltas de octubre, en base a distintas asambleas autoconvocadas de distintas temáticas que convergen, que finalmente dan cuerpo a la asamblea. Pero obviamente quien puede responder de mejor forma esa inquietud que podemos tener muchos y muchas es Jessica. Así que, ¿cómo nace la asamblea tras la revuelta? ¿Cómo logran consolidar esta organización? Mira, Luis, el germen de la Asamblea Comunal está dado seguramente por lo que ocurrió a partir del 18 de octubre en el país, los cabildos autoconvocados y las asambleas territoriales. En esa experiencia en Valdivia, que fue una de las comunas que tuvo la mayor cantidad de cabildos autoconvocadas en diversas temáticas, y asambleas territoriales también en menor expresión que en otras comunas, de esas experiencias de encuentro finalmente frente a lo que estaba ocurriendo, surge algo que se llama en primera instancia la articulación de cabildos autoconvocados y asambleas territoriales. Y entonces son los cabildos junto a las asambleas quienes se dan esta orgánica de coordinación y comienzan a generarse reuniones con una frecuencia semanal o quincenal, con los delegados y delegadas formales de esos cabildos, de esas instancias, y luego esto deviene en marzo de este año en la reconfiguración de este colectivo para autodenominarse como tal y situarse como asamblea comunal, un poco también en la línea de lo que ha sido el ejercicio en otros territorios donde hay asambleas territoriales. Seríamos una suerte como de asamblea, de macroasamblea, de asamblea macro territorial de la comuna. Efectivamente, en otros lugares, en otros territorios, esto ha ocurrido a través de la expresión de barrios organizados en asambleas territoriales,
hemos leído hoy día que los cerros de Valparaíso también han generado estas coordinaciones o cordones de colaboración, de organización. Y nosotros en Valdivia lo que germinó finalmente, en lo que devino, fue en esta Asamblea Comunal de Valdivia que se define, como bien lo dices tú, autónoma, de carácter popular, que pretende fundamentalmente aportar a este cambio que necesitamos en términos de cómo vivimos la vida en Chile, cuáles son las condiciones para el buen vivir en este país y en este territorio amplio, que es diverso además. Viene desde ahí. ¿Cómo nos consolidamos un poco el grupo de personas? Hoy día seguramente también el escenario se nos hace distinto. Hasta marzo seguíamos tratando de encontrarnos con aquellas organizaciones de base popular, colectivos y personas naturales también. Y un poco lo que nos diferencia, quizá, no sé si nos diferencia, pero ahí marcamos un punto distinto, es que nosotros nos definimos como un colectivo autónomo, no vinculado a los partidos políticos. No esperamos vinculación con los partidos políticos en ninguna de sus expresiones, y por lo tanto apelamos a encontrarnos con toda aquella organización de base popular y autónoma que pretenda generar cambios, finalmente cambios para el mejor vivir, para el bienestar colectivo. En concreto, entonces, es bien importante destacar el trabajo que ustedes han realizado y cómo se han logrado consolidar, también las expresiones que tienen a través de las redes sociales, el uso que hacen de los medios a su disposición. De hecho, la página, el fanpage de la Asamblea Comunal Valdivia está replicando contenidos de otras instancias y también generando contenido propio, así que ha sido la forma en que también, me imagino, han logrado poder seguir ejerciendo la labor de la Asamblea en el contexto de esta pandemia, Jessica, ¿o no? Sí, efectivamente, en este escenario actual, las redes sociales y el espacio virtual se nos ha vuelto para todos un lugar común, un espacio significativo. Nosotros tuvimos nuestra última asamblea, que era la tercera, el día 14 de marzo, 2 o 3 días antes de que en Valdivia se decretara formalmente la emergencia sanitaria. Y bueno, tuvimos que, como muchas asambleas territoriales hoy día en el país, tuvimos que reconfigurarnos en las acciones. Efectivamente, empezar que era algo que también se proyectaba, estaba en las discusiones de cómo iba a ser, seguramente, no lo teníamos tan claro, pero la crisis sanitaria devino en crisis social, agudiza la crisis social finalmente, no es que aparece con la crisis sanitaria, agudiza y se hace más evidente la crisis social en este país, y por lo tanto nuestras acciones han estado hoy día, por un lado, en el plano de, desde las redes sociales, generar información lo más certera posible, que venga de otros colectivos y otras organizaciones autónomas, e insisto, como desde la organización popular, y por otro lado también levantar acciones de apoyo concretas para las necesidades que hoy día emergen en general en Valdivia, en los barrios, en las poblaciones. Y que sí, efectivamente... No. O sea, lo que te iba a decir es que, claro, las redes sociales han servido para eso, para informar, para denunciar, para generar red de colaboración con otros actores similares a nosotros, o los que coincidimos y vamos generando confianzas y vínculos. Entonces, para fortalecer finalmente, hoy, en este escenario actual, la vía que tenemos para fortalecer el tejido social, que en eso estábamos, y estaban muchos colectivos y organizaciones en Chile antes del inicio de la pandemia. La red social hoy día un poco intenta también eso, por esa vía hoy es la posibilidad que tenemos de fortalecer esos vínculos. Sería importante que también para comentar en qué discusiones o acciones estaban desarrollando previo a la irrupción de la crisis sanitaria del COVID, porque eso es súper importante, creo yo,
y quienes también conformamos Proyecto Aurora, ya que esto no es un trabajo personal, hay un colectivo detrás y quiero agradecerle a todos quienes conforman, los que están detrás de lograr esta transmisión, somos varias personas. Eh, la discusión que ustedes tenían, ¿en qué estaban pensando, qué acciones tenían proyectadas realizar cuando irrumpe marzo y el COVID-19? Mira, yo creo que estaba en dos líneas, una quizás más discutida que la otra, no con resultados, no con resoluciones, pero sí como un tema que emergía a cada tanto en nuestras reuniones, tanto en las reuniones del grupo operativo que organizaba cada asamblea mensual que estábamos teniendo, y tenía que ver con, y que no lo resolvimos, no lo resolvimos buenamente, creo, no lo resolvimos, que era nuestra posición como asamblea comunal respecto de lo que se venía, que era el proceso del plebiscito del 26 de abril. La asamblea comunal reúne diversidades de pensamientos y en ese ejercicio, en ese ejercicio de encontrarnos estaba expresada esta diversidad respecto de algunas organizaciones, colectivos o personas que decían vamos a apoyar este proceso, otros que decíamos no y dábamos los argumentos de por qué. Y yo recuerdo claramente que en la asamblea del 14 quedamos una de los compromisos para el próximo encuentro, incluso iba a ser como a fines de marzo, era hacer una asamblea específica para poder discutir y deliberar sobre esta posición respecto de lo que significaba el plebiscito del 26 de abril. Buenamente digo, no lo resolvimos porque sin duda eso teníamos el desafío de poder discutirlo sin volvernos dos bandos, sino que más bien encontrar un punto de consenso, de acuerdo, para poder seguir trabajando como colectivo que queríamos ser, como colectivo autónomo. No nos alcanzamos a ver enfrentados, envueltos en esa discusión, y yo creo que fue por un lado bueno, lo que no significa que no tengamos que retomarla cuando llegue el momento. Y el otro tema en el que estábamos, que era una discusión que yo siento desde mi perspectiva personal menos desarrollada, pero salió por ahí cómo fortalecíamos la asamblea, no solo una expresión comunal, sino que más bien cómo lográbamos y ayudábamos, acompañábamos, no sé cómo decirlo, facilitábamos que en barrios y poblaciones de Valdivia se dé esta expresión de asamblea del barrio. Teníamos la experiencia de la Asamblea Territorial de la Población Arica, que había participado desde el inicio, sus dirigentes, los vecinos y vecinas, en la Asamblea Comunal y en la articulación de cabildos, y también estaban los cabildos autoconvocados, pero también estábamos en esa discusión de que pareciera que las asambleas territoriales venían a quedarse, las de barrio, un poco mirando quizás la experiencia de otras comunas, y los cabildos se iban desdibujando un poquito en este ejercicio ya, en esta segunda fase como de la revuelta popular. Y estábamos en eso, viendo de qué manera pudiésemos avanzar en conectarnos con territorios para apoyarles en esa articulación interna, y eso, ahí nos quedamos. O sea, estaban haciéndolo finalmente su propósito, que era reconstruir el tejido social, el reencontrarse también con la misma, con mucha gente que tal vez se han visto en distintos lados, que nos reconocemos, que no hemos visto, pero nunca tuvimos la oportunidad de poder conversar, dialogar y ver cómo resolver el desafío que impone también la revuelta y lo que está pasando actualmente. Entonces, en ese escenario irrumpe, como decíamos, el COVID-19 y ustedes teniendo una discusión que obviamente se va a volver, y también con el ingrediente que significa cómo también sectores más reaccionarios del país temen incluso algo que desde los sectores de los barrios, los sectores autoconvocados que están alejados de los partidos políticos, discuten también que es el plebiscito. O sea, finalmente es una situación bien compleja y obviamente ustedes como asamblea y las distintas asambleas territoriales de todo el país lo van a resolver, pero hoy día nos convoca y nos desafía la emergencia social y la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país. Y
Y en ese sentido, como asamblea, ya lo mencionaba un poco con las redes sociales, pero cómo se han seguido articulando, seguido trabajando en base a al contexto de la pandemia y esta llamada distancia social que hay que tener? Algunos incluso dicen que no debería llamarse distancia social, sino distanciamiento físico, porque socialmente seguimos estando hoy día más unidos que nunca y más cercanos que nunca. Pero es también la riqueza del debate actual que se está dando. ¿Cómo ustedes como asamblea están trabajando en este nuevo contexto? No decirlo nueva normalidad como quiso imponer el gobierno, porque en realidad no ha sido así. No ha sido así. Sí, comparto contigo y compartimos como colectivo esta idea de que no es distancia social, es distancia física lo que tenemos que procurar. La distancia social creo que es algo que hoy día más que nunca se requiere eliminar y estar más cerca, lo más que podamos. Pero sí, efectivamente es así. Ahora, en términos de acciones, y yo diría que al igual que casi la gran mayoría de las asambleas territoriales y de otros colectivos aquí en Valdivia y en el resto del país, lo que se levanta como urgente y como necesario es desarrollar acciones de solidaridad. Y desde esa perspectiva hemos tratado y hemos desarrollado campañas de abastecimiento territorial con algunos sectores en particular, poblaciones o grupos de personas con las que tenemos ya vínculos. Eso fue un primer, lo difundimos bastante en las redes sociales, fue una primera campaña de abastecimiento en alimentos y útiles de aseo y cosas que necesitaban, artículos de primera necesidad finalmente, que necesitaban las familias. Lo focalizamos, recuerdo, en la población arica, que hay muchas personas adultas mayores, personas mayores que están en situaciones complejas, y también teníamos ya el contacto con algunos colectivos del sector de los ediles y Angachilla, que ahí también en conjunto hicimos esa campaña para esos dos territorios. Por ahí también comenzamos a hacer algún nivel de articulación en apoyo a las familias de los presos y presas políticas de la revuelta. Aquí en Valdivia estamos viendo cómo avanzamos en ese apoyo, cómo lo organizamos, a ver si logramos generar esa acción. El tema, cuando hicimos lo de la campaña de abastecimiento territorial, una de las cosas que nos pudimos dar cuenta es que, claro, la gente, además de tener como estas necesidades concretas, materiales, de insumos de primera necesidad, mucha gente sin mascarilla, porque igual la mascarilla hoy día es un artículo que se necesita y que no es barato, no está a la mano. Y ya hoy día sabemos que hay muchos colectivos también y personas que se han dedicado a hacerlas y a regalarlas a sus vecinos y en sus territorios. Entonces, también vimos como otra acción posible de cuidado en esta consigna de que el pueblo ayuda al pueblo. Estamos en ese ejercicio de fabricar mascarillas para repartirlas entre la gente y los barrios que lo necesiten, con foco también en aquellos territorios con los que ya tenemos vínculos, sin duda. Hemos proyectado continuar con campañas de abastecimiento en otros territorios de la comuna de Valdivia, en sectores sociales que viven, que no solo ahora, sino que han vivido exclusión, violencia estructural expresada en marginación y exclusión social desde hace rato, que son los lugares, los territorios que todos seguramente conocemos. Entonces igual tenemos vínculos ahí, queremos ver cómo nos resulta eso. Pero básicamente lo que hemos hecho es disponernos a levantar acciones de solidaridad, porque además creemos que son acciones políticas hoy en día en este contexto, y además se constituyen para nosotros en prácticas de resistencia finalmente, de resistir a este modelo y a este orden de cosas que se nos impone, donde te tienes que preocupar solo de ti y ver que tú estés bien y los tuyos y los demás no importan. Vamos también en ese ejercicio conversando de aquellas cosas que nos están ocurriendo, y eso fundamentalmente, ese ejercicio. Tenemos también, y vimos en este último tiempo, la necesidad de mantener el espacio de encuentro y de asamblea hoy en un formato virtual,
que algo de eso te contaré al fin de la conversa, cuando ya estemos terminando, que me des un espacio para contarte de ese ejercicio que vamos a tener este sábado 23. Una de Sí, las muy, cosas, muy, sí, mira, una de las cosas que yo creo que igual es importante quizás mencionar es que y quizás esta es una opinión mía, más que discutida en la asamblea, aprovecho de plantearla como una opinión personal, quizás conversada y compartida con algunas personas, que es que estas acciones de solidaridad son expresiones de la base popular que siempre han estado en el pueblo. Lo complejo es cuando las instituciones o actores institucionales las toman y un poco como que se las apropian. Entonces pareciera que cualquiera mm, puede hacer una olla común, como está ocurriendo en Santiago, en Valparaíso, y aquí también hoy día me entero por las redes sociales de que mañana, viernes, y el sábado, la gente de Niebla, las organizaciones de Niebla, organizan una olla común, están pidiendo ayuda, está publicada en varias páginas que convoca a la gente que vive en el sector costero, y seguramente van a empezar a aparecer otras en otros territorios, y creo que es importante que las apoyemos, que acompañemos esos procesos, que aportemos materialmente con sí. manos y con recursos para levantar esas ollas comunes, pero recordar que todas esas expresiones de ayuda y solidaridad son propias de las prácticas de solidaridad y cuidado de la clase pobre, por decirlo así, de ahí viene. Entonces, Sí, son los llama sectores trabajadores, los que sufrieron, los que hemos estado tan en llama la la, memoria. sí, llama la atención cuando ves que otros actores, digo institucionales, hoy día salieron varias noticias o ayer, de cómo esas acciones se las apropian otros y hacen un aprovechamiento político de ellas. Y creo que ahí tenemos que ser capaces de diferenciarnos y marcar algún punto de inflexión sobre eso, dejando claro de dónde vienen esas distintas acciones de solidaridad. O sea, creo que hay una obligación de los actores públicos, estatales, del nivel que sea, de generar política pública local o nacional que resguarde las condiciones mínimas de bienestar para las familias. Ellos no pueden, a ellos no les corresponde o no pueden apropiarse del concepto de solidaridad porque es su tarea. Y creo Sí, que sí, sí, ¿me entiendes? Y creo sí, que las organizaciones de base populares sí podemos hablar de acciones solidarias. Yo creo que ahí hay que marcar una diferencia. sí, no, tú, Jessica, como tú bien lo planteabas, es un tema relevante porque vemos, por ejemplo, cómo, para ser bastante preciso con el comentario que voy a hacer y también dar pie para la siguiente pregunta, aquí hay claramente las instituciones tienen que responder, la municipalidad tiene que responder a quienes finalmente está mandatada finalmente, que es apoyar a los sectores que necesitan. Y eso es como, no hay que agradecerle, no hay que decirle No, gracias al alcalde por la caja que está dando, porque es nuestros impuestos que no podemos eludir, que no podemos comprar deudas zombie, empresas zombie para bajar nuestra y decir esta deuda es mía. Nadie compraría la deuda de otra persona, pero los empresarios lo hacen. Y no estoy inventando yo, hay un libro que retrata cómo se aprovecharon en el momento, entre comillas, de mayor bonanza económica en los 90, los grandes empresarios, incluido el presidente Sebastián Piñera, eh, para no pagar los impuestos que corresponden. Nosotros pagamos impuestos, vamos al almacén de barrio, eh, el almacenero nos da nuestra boleta porque sabe que si no da la boleta, el servicio de impuestos lo puede cerrar y lo puede exacto. demandar. No así las megas o las grandes como Johnson, por ejemplo, en el gobierno de Piñera 1, con una condonación bien importante de multa y de muchísimos millones de dólares. Pero, y ahí yo entiendo que también apelamos un poco a la sabiduría del pueblo, porque finalmente la gente tiene que comer y va a recibir la ayuda que sea, pero sabe. Yo creo, Por siento supuesto. que hay un sector que sabe que esto no es gratis, estos son nuestros impuestos y que no hay nada que agradecer. Exacto. Habemos cuando el alcalde habla y dice que yo estoy trabajando, yo no veo a nadie trabajando. Oye, es tu pega, te pagamos por eso y hazla callado y deja de hacer tanto alarde por algo que te estamos pagando. Exacto.
Sí, Es una situación porque yo no veo a los profesores todos los días haciendo el apelativo y están pelando muchos profesores el ajo y tratando de dar educación a pesar de las dificultades, también los funcionarios de la salud, del ámbito municipal, en fin. O sea, todos estamos en alguna manera cumpliendo nuestro rol en estos momentos y no tenemos por qué, entre comillas, a quienes en este caso, a quienes tú apuntabas también, y otros sectores políticos que también se están aprovechando del hambre para hacer política. Yo creo que eso es lo más nefasto y siempre hay que denunciarlo. Jessica, en ese contexto quería consultarte, bueno, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen de la gestión del gobierno? Porque el gobierno algo busca con esto. Algo busca, algunos ya lo han planteado, simplemente es tratar de revertir la revuelta. Aquí el foco tal vez no esté puesto en la crisis de la gestión sanitaria, sino que hay otros intereses detrás. No sé si como ustedes con Asamblea han podido hacer un diagnóstico de la gestión del gobierno. Luis, mira, la verdad que nosotros como colectivo, si bien hay opiniones que se dan, yo diría que no tenemos una evaluación final o una opinión final sobre esto, no porque hayan posturas muy distintas, sino que porque finalmente como colectivo no lo hemos conversado, no tenemos una opinión definida sobre eso, escrita y organizada, pensada. Y en ese sentido yo te puedo responder quizás desde lo que yo pienso y de lo que compartimos algunas de las conversas que tenemos, pero formalmente como asamblea no hay una posición sobre esto pública. El gobierno ha sido, por decir algo, nefasto en su actuar frente a esta pandemia, avisada, proyectada, con todos los efectos que ya sabemos y que estamos viviendo hacía meses. Acciones no tomadas a tiempo, información deficiente para la decisión de los propios actores locales e institucionales. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo los equipos de salud acceden a información oportuna para poder actuar y diseñar la estrategia local de acompañamiento, de respuesta ante la necesidad que surgía en el ámbito sanitario. ¿Para qué hablar de aquellos efectos en lo social y de cómo no se vislumbró esto? Hoy día ahí está la discusión respecto a estas canastas de ayuda que va a entregar el nivel central, pero que se dicen que son finalmente las platas que las regiones y las comunas ya tienen, entonces no es nada nuevo. Si esa es la respuesta final, si eso se pudo haber anticipado. Entonces, nos parece que la respuesta ha sido totalmente ineficiente y además indolente frente a algo que se sabía que se iba a venir, se dijo por todos lados. Y con lo que se responde finalmente es con represión. Hoy día, puntualmente, nos enteramos, todos habremos visto las redes sociales del actuar de carabineros en una población en Santiago, en la comuna de La Granja, una olla común organizada por los vecinos y vecinas de ese lugar, que es arrasada con 5 personas detenidas. Hay un video que anda circulando con uno de los organizadores muy afectado. Entonces, finalmente en eso se expresa la acción del gobierno, porque los carabineros no se mandan solos. Entonces, frente a las propias acciones solidarias ante el hambre del pueblo, de los barrios, de las poblaciones, se les responde con represión. Entonces, no sé. nos parece, o sea, es violento, ¿no? Es como que, o sea, no sé qué más te puede sorprender del actuar de este gobierno, de las decisiones que se toman. Por lo menos indolentes, violentas, por decir algo. Tal vez el problema es que uno tal vez deja de sorprenderse, pero eso también significa que uno se hace como que se adapta a este nivel de violencia, tanto física como simbólica de este gobierno. Y como tú lo decías, hay un triste déjà vu. El lunes pasado volvieron las protestas del hambre en Santiago, que estaba en la memoria de nuestros padres, de nuestros abuelos, que vivieron la crisis de los años 80, el PEN y el POG. Ahí sale también la triste frase de la gente cesante que tenía que, a cambio de poder tener un salario miserable, tenía que ajustarse a la normativa pinochetista de esa época con
con los actores que hoy día están gobernando, ¿no? Que en esa época estaban en el aparato público y que contrataban gente y tenía que responder, bueno, situaciones bien complejas que tenía que estar pasando la gente, incluso tenía que aceptar estar con una banderita saludando al dictador cuando venía una población a alguna actividad, con tal de mantener un cupo en el PEN y el POG. ¿Y para qué? Dar vuelta a la tierra. Es una memoria muy triste que tiene la gente, bueno. padres y abuelos. Y un vecino del bosque entrevistado en la televisión afirmó, el problema no es la cuarentena, el problema es la ausencia de un Estado que no se preocupa de su pueblo. Yo te quería hacer qué reflexión te da ese comentario como Jessica. Y me entiendo porque esto tal vez no lo han conversado como asamblea, pero como Jessica, integrante de la Asamblea Comunal de Valdivia. ¿Qué reflexión deja esas palabras? O sea, yo creo que lo que da cuenta la persona que comenta esta situación en el bosque, que todos vimos en las redes sociales y en la televisión, para quienes miran televisión, es finalmente como esta confirmación de que el Estado abandonó a ciertos territorios. La vida de algunos sectores sociales no vale. Lo conversábamos hace rato a propósito tú y yo, a propósito, antes de empezar la conversa en vivo, respecto a lo que ocurre en Brasil. Derechamente, el gobierno ha decidido dejar morir a personas. Pareciera que aquí uno pudiese pensar, chuta, las situaciones en las que están, claro, Santiago aparece como ahí encima, porque bueno, es grave la situación allá con todos los casos de contagio, la cuarentena total, no es la primera. Eso está ocurriendo en todo el país, entonces el Estado dejó solo a ciertos territorios, aquí en Valdivia, y no solo ahora, no solo ahora no solo ahora en el contexto de la pandemia, el Estado ha decidido dejar solo desde hace antes algunos territorios excluidos y marginados socialmente, donde lo que aparece como respuesta de sobrevivencia son las redes de narcotráfico, respondiendo a necesidades que la gente tiene. O sea, a ese nivel. Y la gente en el bosque sale a reclamar y a protestar y es reprimida por ello. Hay gente de actores políticos que piden las máximas sanciones para la gente irresponsable, inconsciente, pero en realidad es no entender. Uno ha visto comentarios en redes sociales que también lo describen muy bien. O sea, ¿quién no ha tenido en su vida una experiencia de falta de recursos para parar la olla? Quizás no pueda entenderlo, pero aún así hay gente que no habiendo vivido esa experiencia No logra entiendo. empatizar y entiende que es una cuestión de derechos humanos básicos. Entonces, conversábamos hace rato también con una compañera esto de que en los 80 las ollas comunes se hicieron prácticas cotidianas en las poblaciones y en los territorios, y finalmente la dictadura las deja hacer, las acepta como estrategias para sobrevivir de la gente. Entonces, yo creo que la respuesta del gobierno actual es la represión a toda, porque además de esa manera contienen, o sea, yo creo que la crisis sirvió para ellos, de alguna manera, para bajar el nivel de organización y de intención que había desde la revuelta de octubre, todo lo que se venía les sirvió, pero uno pudiese pensar si les sirvió tanto o no, porque hizo evidente la crisis en la que estamos, el modelo social en el que estamos no responde a lógicas de bienestar común, para nada. Y entonces lo hace evidente, está teniendo tremendos costos y es por eso que todas las formas de organización popular que podamos apoyar y levantar nosotros también como colectivo, independientemente de los lugares donde estemos, desde nuestros oficios, desde nuestras acciones personales, van a servir, porque hoy día efectivamente hay una situación de hambre, no es otra la situación. Así Sí. que hay que seguir apoyando todas esas prácticas de organización, de solidaridad
y que finalmente, como te digo, constituyen acciones de resistencia a este modelo. Sí, mira, tú lo mencionabas y sería bueno escuchar a esta denuncia que hace este habitante de Santiago con respecto a lo que ocurrió, esta represión a una olla común, algo que es realmente total y absolutamente condenable. Escuchemos entonces las declaraciones de él. Estábamos organizando una olla común y en ese momento llegó un Paco de Ahí parece que tuvimos... civil, y luego llegaron 4 patrullas más, sin más ni más, nos rodearon, se llevaron a 4 amigos, ahora se encuentran en la comisaría, nos botaron la olla, fue realmente espeluznante lo que hicieron. Estábamos organizándonos netamente para ayudar a los que no están teniendo en el sector, a los que les falta. Realmente está costando continuar con esto, nos quieren parar, quieren que esta lucha se detenga, pero el poder del pueblo siempre puede más. Aunque nos paren los pacos, aunque nos quieran parar los sapos, vamos a continuar. Esto no se detiene, vecinos, y vamos a seguir con fuerza. Aguante el pueblo. Ahí, bien claro esto que se viralizó a través de las redes sociales. También yo lo encontré en Radio Villa Francia, un medio de comunicación popular con una larga historia y que está muy más vigente que nunca. Así que saludos para ellos. Y llega a dar rabia, la sensación es rabia y es acumular rabia. Y es terrible. Tú ya lo mencionabas también lo que está ocurriendo, la represión, es un gobierno indolente y en qué estamos finalmente. Ese es el desafío. Y en ese qué estamos, antes de darte la oportunidad de poder comentar los próximos pasos a seguir de la Asamblea, hay un César Carmona, pregunta que si no sería bueno que la Asamblea no solo apoyara las ollas comunes, sino más bien las levantara. Obviamente tú, Jessica, no puedes responder a nombre de la Asamblea, pero ¿qué te parece como Jessica esto de que ustedes sean los que levanten? Yo creo, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Ese comentario que salió en redes en el video. Perdón. Mira, yo creo que, como bien dices tú, a título personal, no más responder por lo que yo creo. Creo que la conformación hoy de la Asamblea, en términos operativos, también está dada por un grupo de personas que estamos insertos en territorios específicos de Valdivia. Entonces, si logramos levantar una olla común, o sea, a lo que voy es que yo creo que esa estrategia, ojalá nazcan de los propios territorios, o sea, porque si no nos volvemos una suerte de, creo yo, una suerte de no sé, ONG que va e interviene un espacio y lo prepara y todo eso. Yo creo que nosotros tenemos que estar atentos como colectivo, y entiendo que en eso están muchos colectivos tratando de apoyar acciones que los propios territorios en las poblaciones, en los barrios que están necesitando esas acciones, tenemos que estar atentos para poder aportar ahí, sin dudas, y por eso nos interesa generar vínculos con los territorios que más lo necesiten en Valdivia y que más conciencia también puedan desarrollar a partir de esa experiencia, porque queremos apoyar eso. No obstante, no nos creemos como seres como iluminados en términos de ir diciéndole a los territorios qué es lo que deben hacer. Creo que tenemos que sumarnos a lo que se esté levantando y ayudar sin duda donde haya necesidad a levantar esas experiencias, pero siempre desde la autonomía y desde el protagonismo de los propios territorios, de la gente que vive en las poblaciones o en tal sector, porque si no, como te digo, es un actuar externo que luego nos vamos y la gente se queda igual desorganizada, y la idea sería, nuestro objetivo es cómo fortalecemos tejido social en eso, cómo fortalecemos vínculos, nosotros siendo parte, como uno más, de la organización de un territorio en específico. Y allí tenemos un desafío en términos de mantenernos entonces en lo público visible para poder ser
un actor que apoye, acompañe, facilite y procure todo lo que se requiera para que los territorios se levanten con estas formas de organización solidaria, mantener nosotros mismos también estas acciones solidarias. Si tenemos que levantar una olla común en algún territorio, lo vamos a hacer, estamos disponibles para eso. Creo que daremos la discusión, pero yo me adelanto y creo que nadie diría que no lo hagamos o que no lo apoyemos, pero siempre pensando cuál es la estrategia que más conviene para nuestro objetivo, que es fortalecer el tejido social de base en los territorios, más que nosotros volvernos una suerte de cúpula que va definiendo cómo actúan los territorios. O sea, no fomentar el asistencialismo, entiendo. Pero sí la solidaridad y la acción política, o sea, y el trasfondo político de esa acción solidaria. No hay que perderse. Acciones solidarias todo el rato porque es lo que se requiere, pero propiciando autonomía, propiciando el protagonismo de quienes viven las situaciones en las que estamos denunciando, que estamos evidenciando. No desde un lugar de superioridad o de poder respecto de otras personas. Eso. Sí. No, gracias, Jessica, por responder, porque también la idea es poder generar una interacción con quienes nos están viendo y responder estas dudas que obviamente surgen en todo debate y conversación. Jessica, te quería consultar ya entrando ya al final de esta entrevista y agradeciendo a quienes nos están viendo y que nos van a ver también, porque esto va a quedar alojado en la página de Proyecto Aurora, también va a estar en nuestro fanpage y en las otras redes sociales. ¿Qué acciones pretenden realizar la Asamblea en los próximos meses, tiempo? Lo más próximo de este sábado, entiendo, hay una asamblea. ¿Cómo sí, ¿en qué están? Mira, decidimos organizar la 4ª Asamblea Comunal en un formato abierto y en línea. Están los afiches publicados en nuestras redes sociales. Comienza este sábado 23 desde las 11:30 de la mañana y hasta las 1 de la tarde. Nuestra idea es que las personas, colectivos, organizaciones que quieran inscribirse lo hagan y nos encontremos en ese espacio, y ese espacio tiene el objetivo de encuentro en el sentido de que hoy lo que necesitamos es, en conjunto con esos actores colectivos o personas naturales, poder definir cuáles son las acciones que como asamblea seguimos para ir generando solidaridad, finalmente, a nivel de la comuna de Valdivia y de los territorios de Valdivia. Nosotros tenemos algunas ideas, pero también creemos importante recoger y aunar fuerzas, sumarnos, enredarnos en la lógica de la red, enredarnos con otros colectivos que compartan más o menos visiones similares y comenzar a articular en lo local más ampliamente, porque no solo somos nosotros como colectivo tratando de levantar acciones de distinto tipo, sino que sabemos que también en paralelo aquí en Valdivia hay otras organizaciones, hay otros colectivos, otras personas que también están en esa. Y creemos que entonces hoy día más que nunca el desafío es encontrarnos para articularnos en esto de ejercer solidaridad para el pueblo, bajo esta consigna que ya está instalada a nivel de las asambleas territoriales, que es que solo el pueblo cuida al pueblo o ayuda al pueblo. Entonces, la invitación es a inscribirse, a conectarse este sábado y a encontrarnos en ese espacio y seguir fortaleciendo esto que viene por un rato más y que necesitamos estar juntos. Necesitamos las organizaciones autónomas, necesitamos encontrarnos y cruzarnos en este ejercicio de acompañarnos en esta crisis sanitaria y social. Quisiera comentarte que ese día en particular, parte de la asamblea va a estar también, algunos compañeros y compañeras van a estar en paralelo en una actividad a nivel nacional, que es una convocatoria de asambleas territoriales del país. Nace en Santiago, entiendo, con las distintas expresiones de asambleas que hay en Santiago, que, como te digo, a diferencia de Valdivia, son más bien asambleas de barrio, que luego se han coordinado a nivel de sus comunas. Se crea una coordinadora de asambleas de la comuna de Peñalolén, de la comuna de
Maipú, de donde sea, y en Valparaíso ha pasado lo mismo, los cerros organizados como identidad territorial, como cordones de solidaridad, de colaboración, de apoyo, y entonces se nos convoca a participar de esta organización nacional que creemos que se requiere, hoy se requiere encontrarnos con otros actores porque estamos finalmente discutiendo lo mismo, estamos con los mismos desafíos. Y nos queda sin duda el desafío de articularnos localmente a nivel de esta región. Sabemos que hay asamblea territorial en Panguipulli, en Los Lagos, en Futrono, y también ahí tenemos este desafío de conectarnos con esos compañeros y compañeras de las otras comunas de la región. Pero por de pronto lo que tenemos para este sábado es la asamblea comunal virtual a través de la plataforma Zoom. Todo está Sí. en la página de Facebook. Sí, la Asamblea Comunal Valdivia y el fanpage que se puede encontrar en Facebook. Jessica, también para a quienes le interese participar, el tema de cómo el tema va a haber algún filtro de seguridad, teniendo en cuenta que lo que pasó en Santiago hoy día con el video que vimos, también esto comenzó por esta represión comenzó con una infiltración de un carabinero de civil que estaba ahí y que finalmente me imagino que dio la alerta de ese acto delictual tan perverso como es una olla común y generó todo un despliegue represivo para esa olla común. O sea, pero cuando hay otras situaciones más complejas con los narcotraficantes, no responden de la misma forma. Hay un tema de seguridad ahí, que hay algún manejo a grandes rasgos para la gente que quiera participar, tener claro de que está eso presente. Mira, como te digo, la asamblea tiene carácter abierto y la ficha de inscripción nos va a permitir, que son los medios que tenemos hoy día, de poder saber quiénes son las personas que se están inscribiendo. Ahora, tenemos claro que la plataforma Zoom no es la plataforma más segura en términos de estas conversas, de estos encuentros virtuales, pero también sabemos que es la más masiva en términos de lo fácil de su acceso. Sabemos que hay otras plataformas más seguras, pero acordamos hacerla en este espacio. Vamos a ver cómo nos va y vamos a ver qué sucede. Pensamos que el mismo formulario nos va a permitir, de alguna manera, algún nivel de conocimiento de quiénes están conectados. Pero tenemos que ver cómo resulta eso. Entiendo que la comisión que está a cargo de la organización de la asamblea también, entiendo que a esos formularios va a ir, a esas personas que se han inscrito les va a ir compartiendo también el link y la contraseña del espacio. Eso es lo que yo conozco hasta ahora, y creo que efectivamente Zoom tiene sus riesgos, pero es lo que hoy día tenemos para poder encontrarnos. Sí, no, obviamente, yo en ese sentido ahí uno también apela a que uno tampoco hay que ser tan ingenuo y saber de que hay un aparato de inteligencia funcionando, hay un aparato represivo y que estamos constantemente siendo monitoreados y es eso que tenemos que estar, es como algo cotidiano. Antes era como un absurdo decirlo, hoy día es común, pero antes siempre ha ocurrido, pero antes no, pero ¿cómo se te ocurre? No, sino creo que esto pasa en Chile, pero no. Pero yo además, creo que la revuelta dio, ¿sí? Jessica. Pero además, Luis, yo creo que ante la disyuntiva de encontrarnos por este medio y no hacerlo, optamos por hacerlo, sabiendo, como bien dices tú, no somos ingenuos, ingenuas, entendemos que podemos ser un actor que está en la mira junto a otros, no lo sabemos, y bueno, además también creo yo hay todo una experiencia de aprendizaje en esto, si nos estamos, por primera vez vivimos este escenario de pandemia, tenemos estas redes sociales que están ahí a disposición, y seguramente iremos aprendiendo en el camino cómo cuidarnos también en este ejercicio de encontrarnos en lo virtual. Es todo un proceso de aprendizaje en el que no tenemos respuesta para todo y bueno, ahí iremos
fortaleciendo, por ejemplo, los mecanismos de seguridad para más adelante, iremos aprendiendo más de esto. Zoom antes nadie lo conocía, yo por lo menos no sabía que existía una plataforma para esto, y hoy día nos encontramos, o el Facebook Live también era todo nuevo para mí, nos encontramos conversando de esta manera. Entonces son aprendizajes y seguramente tendremos que ir rápidamente haciendo las mejoras y los resguardos para eso. Pero ante la disyuntiva de encontrarnos o no encontrarnos y propiciar el espacio, decidimos hacerlo, sabiendo que siempre hay riesgos en eso. Sí, muchas gracias, Jessica. Antes de cerrar nuestra primera transmisión de Facebook Live de Proyecto Aurora, nuevamente, Jessica, darte las gracias, y también por intermedio tuyo a todos quienes integran la Asamblea Comunal Valdivia por aceptar la invitación, y darte también la palabra para que puedas dar un mensaje final con respecto o reiterar la invitación a la actividad, no sé, en fin, el espacio ahora es tuyo para dar el mensaje. Primero que todo, Luis, agradecerte también la conversación sencilla y llana para poder plantear y representar un poco claramente la opinión que hemos ido construyendo como colectivo, pero también honestamente decir que hay discusiones que aún no tenemos resueltas porque estamos caminando en este ejercicio de encontrarnos también nosotros. Durante algunas, mucho tiempo, lo vimos también, seguramente tú también participaste de los cabildos, personas que estábamos guardadas en la casa hace mucho tiempo, y el octubre nos reencantó con proyectos, con sueños, con posibilidades de cambiar este estado de cosas. Entonces, estamos en ese ejercicio de encontrarnos, y la posibilidad de compartir estos espacios sin duda nos ayudan a todos y a todas. Yo creo que lo más importante como mensaje es, humildemente, es que tenemos que estar conectados, que tenemos que mantenernos atentos y conscientes de lo que estamos haciendo cada día, de hoy más que nunca, muy conscientes de nuestras prácticas. Esa es casi como una reflexión personal, Luis. Nuestras prácticas, hasta antes del 18 de octubre, vivíamos la vida de una manera casi con resignación, casi como aceptando este orden de cosas sin duda, y yo creo que tanto la revuelta popular, que sigue hoy día la pandemia, la revuelta popular no se ha detenido en este contexto de pandemia. Lo que se está haciendo desde las organizaciones sociales sigue siendo parte de la revuelta popular, no se ha detenido y se va a expresar seguramente de otra forma cuando pase el invierno, cuando pasen estos meses que tenemos que pasar. Entonces, tenemos que seguir generando acciones que resistan a este orden de cosas. Hoy día más que nunca que tenemos la posibilidad de hacerlo distinto. No podemos seguir igual que siempre, trabajando igual que siempre, asumiendo la deuda, por ejemplo, como la forma de resolver nuestra cotidianidad, nuestras necesidades, muchas veces necesidades creadas. Creo que tenemos que hacer un giro ahí y por sobre todo encontrarnos en nuestro grupo de referencia, nuestra clase, volver a situarnos en el lugar que efectivamente ocupamos en esta sociedad y desde ahí actuar en coherencia lo más posible que se pueda. Y hacer prácticas de solidaridad, todas las que se puedan, con quien conozcamos, con quien no. Creo que eso hoy día es más que nunca necesario. Bueno, también reiterar la invitación de la asamblea, ¿no? De la actividad del sábado. Nos vemos entonces el sábado a las 11:30 para conversar cómo seguimos haciendo la resistencia a este modelo. Gracias, Jessica, por tu disposición para conversar en este primer ciclo de entrevistas de Proyecto Aurora a través de Facebook Live. A todos y todas les dejo la invitación para que también ingresen a nuestras redes sociales. Ahí está abajo, se está viendo el display donde nos pueden encontrar. Y bueno, seguimos, esperamos la próxima semana, el día jueves, a partir de las 20 horas, tener una nueva entrevista con
otras organizaciones que han surgido tras la revuelta del 18 de octubre o que ya estaban trabajando y que también la revuelta un poco las revitalizó o la reencauzó. Entonces vamos a buscar, porque sabemos que hay mucho que comunicar, así que seguimos en este maravilloso proyecto y también saludar a todos quienes nos vieron y también al equipo que está detrás de Proyecto Aurora y quienes, Natalia, Felipe y quienes estuvieron detrás también apoyando a toda esta situación. Muchas gracias, Jessica, nos vemos, hasta pronto y seguimos conectados y seguimos reconstruyendo, como tú dices, el tejido social, que es lo más importante, y buscar el buen vivir. Gracias, Hasta Luis, pronto. chao.